Míos, gracias por venir, gracias por estar y vamos de lleno directamente a lo que nos convoca en esta parte de nuestra reunión, lo que es el sermón, lo que es la palabra. Los hermanos católicos dirían la homilía, exponer, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto, ¿verdad?, en nuestros corazones y quiero compartir con ustedes. Así que vamos a hacer un ejercicio, estírense. Yo trato de hacer siempre este ejercicio, elongar. A ver, elonguen, todo elongando. Una elongación hacia arriba, al lado, al otro lado. Estiren el omóplato, no sé de dónde queda, pero suena bien. Atrás, el coxi, el disco, todo. Ya. ¿Estamos, no? Perfecto. Estamos bien, amigos míos. ¿Cómo partir? Eso es lo más difícil siempre como de una prédica, ¿verdad? ¿Cómo partir? ¿Cómo comenzar este tema? Y ustedes saben, y yo creo que ya me conocen varios acá ya hace bastante tiempo, había una vez un chileno, un peruano y un argentino. Pero quiero partir con una historia. Y ustedes saben que a mí me encantan las películas. No voy a hablar del Señor de los Anillos porque siempre se me molesta, ya otra vez va a hablar del Señor de los Anillos. No, no. Pero a mí siempre, y siempre lo he dicho, una de las cosas que a mí Dios me habla, me ministra, es las películas, po. Eso me gusta mucho ver películas. Anoche, esto es un paréntesis, anoche vi una película que se llama, y se la recomiendo porque el final tiene muchas interpretaciones. Hay una película que se llama Historia de un fantasma, no sé si la han visto. Es de la actriz Rooney Mara, la polola del Joaquín Phoenix, del que ganó el Joker. Ya, él tiene una polola, esa actriz se llama Mara Rooney, o Rooney Mara, no sé. Y actúa con Casey Affleck, hermano de Ben Affleck, que también ganó un Oscar. Ya, esa historia se llama Historia de un fantasma. Véanla y cuando la terminen de ver, me dicen, ¿qué interpretan de la película? Porque es como igual cinearte y te deja como abierta muchas interpretaciones y me gustaría que me la dijeran. Es una recomendación, no tiene nada que ver con la prédica, simplemente una recomendación de película para que la puedan ver. Historia de un fantasma se llama. Eh, ¿Cómo partir? Bueno, a mí hay una película que me encanta mucho, que es la película Recomendaciones con Amor. La película Star Wars. ¿Le gusta la saga de Star Wars o no? Ya, levante la mano al que no le gusta, así como que dices, ay, que nunca la he visto, no tengo idea qué Nunca la he pasa, visto. no entiendo nada. Levante la mano los que no la han visto y lo más probable es que nunca la van a ver. O sea, seamos Yo honestos. conozco a una que Amén. Amén. no me gusta. Ya, todos los que no les gusta los invito a retirarse de esta reunión. Eh, Amablemente, nada. No, amigos. Pero véanla, denle una oportunidad. Star Wars, ya bajen la mano nomás, bajen la mano, bajen la mano. Sí, simplemente quería saber con quiénes yo no voy a entablar una amistad de aquí a futuro. Star Wars. Para los que no saben, Star Wars, bueno, es una de mis películas favoritas, pero Star Wars tiene tanta película, que son como 9 películas, sumado con la serie, Mandalorian, y ahora salió una nueva. Es una saga, Acólite, no sé cómo se pronuncia. Pero es una saga y es un mundo fantástico, es un mundo galáctico, ¿verdad? Que todos de alguna forma entendemos un poco de qué se trata. Son 9 películas y el argumento central es el siguiente. Para los que no cachan de qué se trata esta película, el argumento central de Star Wars es que existen dos fuerzas en el universo. Dos fuerzas que están en un constante conflicto. La fuerza, en términos sencillos, del mal y las fuerzas del bien. De eso se trata esta película. ¿Cómo luchan estas fuerzas? La fuerza del mal se le denomina como, para los que han visto Star Wars, ¿cómo se le llama a esta fuerza maligna de lo malo, de lo oscuro? El imperio, ya, pero también se llama el lado oscuro de la fuerza, ¿verdad? Yo creo que todos me han escuchado esta frase, aunque no hayan visto esta película, ¿verdad? El lado oscuro. Entonces las fuerzas del mal se representan por el lado oscuro de la fuerza. Y las fuerzas del bien, que las representa el poder
de los Jedi o los Jedi, ¿verdad? Entonces, hay dos fuerzas acá en esta película. Ese es el argumento central. Si ustedes, ya sabiendo esto, van a cachar al tiro de qué se trata todo este conflicto en 9 películas y que ha ganado mucha plata el amigo George Lucas. Las fuerzas del mal están en una constante tensión y conflicto con las fuerzas del bien. La fuerza del mal se le denomina el lado oscuro y la del bien están representados por los caballeros Jedi. Yo cuando chico siempre quise ser Jedi, ¿verdad? Con mi espada láser. Pero son estas dos fuerzas. La misión del Jedi, ¿cuál es la misión del Jedi? De este grupo de los buenos, ¿verdad? Es acabar con el mal y dar un equilibrio al universo. Un equilibrio al universo. Que el universo quede completamente equilibrado. Para los que han visto esta película se repite constantemente esta frase del maestro Yoda, que dice traer el equilibrio a la fuerza, ¿verdad? Controlar el mal, ¿verdad? Controlarlo con el bien. Y aquí es donde aparecen muchos personajes. Aparece Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, la princesa Leia. De hecho, yo creo que cuando yo tenga una hija, y llego a tener una hija, yo le voy a poner Leia. Me gusta el nombre de Leia. O es muy fantástico, pero siempre he pensado eso. Siempre he pensado ponerle a mi hija Leia. Bonito, ¿no? A la Chayi le gusta. Bien. Si a la Chayi le gusta, bien entonces. Leia. Y hay muchos personajes. Está Han Solo, está Chewbacca. ¿Cuál es el personaje preferido de algunos? ¿Cuál es su personaje preferido de Star Wars? Chewbacca. Chewbacca, porque es como tierno. Anakin. Arturito. Arturito. Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, el personaje principal. Darth Vader, a los que les gusta más como el lado oscuro. Ahsoka. A mí me gusta Obi-Wan. Obi-Wan es como súper noble el tipo. Bueno, Pastor, entonces... Pastor, perdón. Lo que pasa es que llegaron los del censo, ahora acá, y me dicen que tengo que salir sí o sí. ¿Ya? Eso, para que supiera que voy a estar un ratito ausente. Ah, perfecto. ¿Quién habló? ¿Quién era? Nicole. La con Nicole. Alejandro. La Nicole. Ah, Nicole, perfecto, perfecto. Si le Ya, preguntan para que se- su película favorita, usted dice Star Wars. Ya, Y su ok. prédica favorita, Star Wars también. ¿Ya? Ya, Mucho nos éxito. vemos más ratito. Y no le dé tanta información al Estado. No, mentira. Al lado oscuro. Que nos quiere controlar. Es el lado oscuro de la fuerza, el imperio. Ya. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces hay muchos personajes en el mundo de Star Wars, ¿verdad? La guerra de las galaxias. Este es el trama. Las fuerzas del mal. Quiero que se queden con esto. Las fuerzas del mal deben ser resistidas, combatidas y vencidas por el bien. ¿Ya? Y aquí se desprenden muchas frases icónicas de Star Wars. Por ejemplo, una de las frases típicas es de Obi-Wan, cuando le dice a Anakin, le dice que la fuerza te acompañe. Buena frase, ¿eh? Que la fuerza te acompañe. De alguna forma, lo que le está diciendo Obi-Wan a su joven aprendiz es que el bien te acompañe. Recuerden que la fuerza era como el bien, ¿verdad? Y el lado oscuro era la contraparte. O sea, que el bien te acompañe. Que siempre te acompañe el bien, joven Padawan, joven aprendiz, ¿verdad? Hay otras frases, por ejemplo, como de Chewbacca, una frase muy icónica que dice... ¡Ah! Ya. Ese era un chiste que no sé cómo salió, pero lo quería decir. Lo preparé todo el fin de semana. Ya. Hay otra frase también del maestro Yoda que me encanta, pónganle mucha atención. Maestro Yoda dice a Anakin le dice lo siguiente: el miedo es el camino al lado oscuro. El miedo. Ojo. Uy, justo hablamos de miedo recién, mira. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio al sufrimiento. Un sabio maestro Yoda. El miedo lleva al lado oscuro de la fuerza. Entonces hay muchas frases que nos deja este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Entonces pareciera que George Lucas es el creador de todo este mundo de Star Wars. Pareciera que este tal George Lucas se inspiró en una situación muy humana para crear Star Wars. La realidad humana.
para crear todo este mundo de personajes icónicos y luchas intergalácticas, él se inspira en una realidad humana. ¿Y cuál es esa realidad humana? Que las fuerzas del mal siempre son combatidas por las fuerzas del bien. O, en la contraparte, las fuerzas del bien siempre son atacadas o combatidas por las fuerzas del mal. La guerra y la paz, por ejemplo. Lo bueno y lo malo. Esa es la constante de la historia de la humanidad, de la historia humana, ¿verdad? Siempre las fuerzas del bien se enfrentan a las fuerzas del mal, de la forma que sea, con los nombres que sea, con los personajes de la historia. George Lucas sabiamente traduce un poco este conflicto humano y lo interpreta y lo relata en su película, La Guerra de la Galaxia. Y como a mí me gusta mucho la Biblia, y cuando abro mi Biblia y empiezo a leer la Biblia, me doy cuenta que en los evangelios o en la época bíblica también se encuentra este conflicto. Este conflicto sigue vivo desde antaño, desde cientos de siglos atrás. Este conflicto también está latente. De hecho, Jesús de alguna forma también lo nota y se da cuenta que en el mundo hay una fuerza oscura actuando. Y nosotros los canutos a esa fuerza oscura, ¿qué nombre le ponemos? Fuerzas diabólicas, ¿verdad? Algunos que son más pentecostales le decimos las fuerzas demoníacas, ¿verdad? El lado oscuro, tal vez algunos, ¿verdad? Son las fuerzas del mal, las que están actuando en este mundo. Y se disfrazan de diferentes formas, ¿verdad? Y muchas veces pareciera que esta fuerza, amigos, siempre es un poquito más poderosa que la fuerza del bien. Entonces Jesús se da cuenta que al mundo que él viene a nacer, hay fuerzas, hay caminos, hay fuentes de energía, si se puede decir, póngale el nombre que usted quiera, ¿verdad? Que siempre están actuando en contra de la humanidad, en contra del proyecto de Dios. Son las fuerzas del mal. Por ejemplo, las fuerzas políticas, que muchas veces actúan en favor de los intereses de los más poderosos, ¿verdad? De los que más tienen dinero. Las fuerzas económicas, ¿verdad? Que, seamos bien honestos, son los que rigen este mundo, ¿verdad? Los que mandan en este mundo, que más tienen, ¿verdad? Pero no solamente la fuerza del mal se traduce en una cuestión política, económica, sino también se traduce en la cuestión individual, ¿verdad? Las fuerzas del mal actúan cuando yo soy dueño, ¿verdad? Y quiero vivir para mí mismo, ¿verdad? El individualismo también es una fuerza del mal. También es una fuerza que se contrapone al proyecto de Dios. De hecho, hay un ejemplo muy claro que ¿por qué Jesús nota esto? Ustedes conocen me imagino que todos acá conocen la oración del Padre Nuestro. ¿Conocen la oración del Padre Nuestro? Todos hemos orado al Padre Nuestro. El Padre Nuestro termina una frase muy particular que yo creo, esta es mi interpretación, que yo creo que Jesús aquí se da cuenta que hay una fuerza que está siendo contraria a lo que él está proponiendo. Jesús termina la oración de la siguiente forma. Dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos ¿de qué? Líbranos del mal. Del mal. Amén. No del mal, amén. Del mal, amén. Es que había un hermano de la iglesia, no sé quién, que pensaba que el mal, amén, era como un monstruo. ¿Verdad? Líbranos del mal, amén. No, pues, líbranos del mal, amén. Jesús, cuando hace esta oración, está siendo consciente de que nosotros, de alguna forma, sí estamos en una lucha, en un conflicto constante con el mal. ¿Ustedes han hecho esta oración? Señor, líbrame del mal, líbranos de... Pero esta oración, yo, ayer, cuando estaba, terminando de preparar esta predica, caí en cuenta que nosotros tomamos esta oración, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo lo hago, tomamos esta oración para nosotros, y de esta oración no tiene un motivo diferente que es pedirle a Dios que te libre del mal en sentido de, Señor, líbrame de una enfermedad, líbrame de ser asaltado, líbrame de ser cogoteado, Señor. Señor, líbrame de algún accidente, líbrame de que me echen de la pega.
Entonces, cuando nosotros replicamos la oración de Jesús, cuando a la hora de decir, líbranos del mal, ¿a qué la estamos asociando? ¿O qué le estamos pidiendo a Dios? Que Dios nos libre de todas las cosas que a nosotros nos van a dañar. Por ejemplo, Señor, líbrame de alguna enfermedad. Señor, líbrame de algún accidente. O usted, yo creo que nosotros somos más empáticos y cuando oramos por nuestra familia, Señor, libra a mi familia de cualquier situación. No sé si ustedes han hecho esta oración, pero cuando se suben a los aviones, ¿verdad? Señor, te pido por favor, líbranos de cualquier accidente que pueda generar este avión, Señor. O cuando van en la carretera, muy canuto empezar a orar en la carretera, ¿verdad? En la carretera uno va entrando en la autopista y empieza, ya vamos a orar. Señor, líbranos de cualquier conductor, Señor, que esté en estado de ebriedad, o algunos que son más específicos, porque yo también he orado de esa forma. Los más específicos decimos, Señor, líbranos de cualquier desperfecto del motor, de cualquier desperfecto del sistema hidráulico. Señor, líbranos de que se pinche una rueda. Y uno es súper específico. No sé si le ha pasado, pero es una oración muy carta, muy nuestra, ¿verdad? Entonces, pareciera que Jesús, como que creemos que Jesús nos propone esta oración. Pero la oración de Jesús no va en ese sentido. En la oración del Padre Nuestro, Jesús no está aludiendo al sentido de que Dios nos libre necesariamente de enfermedades, accidentes o situaciones cotidianas. Jesús lo que le está pidiendo al Padre que nos libre de caer de la tentación de ser parte de las fuerzas malignas que actúan en este mundo. Jesús de alguna forma le está diciendo, no nos permita ser seducidos por el camino del mal. Padre, no nos permita ser seducidos por el camino que lleva al miedo, al individualismo, a la apatía, a la ira, a la venganza. Líbranos de escoger el camino fácil, el camino de la maldad. O líbranos de escoger, o que nuestra única salida para luchar contra el bien sea el camino fácil y el camino de la maldad. ¿Se entiende a lo que voy, a lo que estoy tratando de llegar? Es que Jesús, cuando propone la oración del Padre Nuestro, no está proponiendo que Dios nos libre de cosas cotidianas de la vida, porque nos van a pasar. Lo que Jesús le propone a sus discípulos es que en nuestra oración seamos conscientes de que hay fuerzas malignas, que hay un mal latente que está actuando en contra del proyecto de Dios y que Dios nos libre de ser parte de eso. Hay una frase que se utiliza mucho, que cae muy de cajón en esta parte, que es no quiero estar del lado incorrecto de la historia. No sé si han escuchado que se da mucho esa frase, sobre todo en redes sociales. De alguna forma Jesús le está diciendo al Padre, Padre, líbrame de estar del lado incorrecto de la historia. Líbrame de no ser de los malos, ¿verdad? Líbrame de no ser parte del grupo o no ser parte de aquellos que comulgan con la maldad, que comulgan con el camino fácil, de nuevo, con el camino del individualismo, del egoísmo que nos propone este amor. Líbranos de esa maldad. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, cada vez que nosotros oremos o nos encontremos con la oración del Padre Nuestro, siempre tenemos que pensar eso, que Jesús le pida al Padre que sus discípulos, nosotros, siempre escojamos por el camino del bien. Ahora, lo interesante, lo que a mí me apasiona, lo que me gusta, es que Jesús no solamente se queda con una oración. Jesús no solamente le dice al Padre, Padre, líbranos del mal, y que queda ahí, ¿verdad? Una oración. Porque no basta solamente con orar. Me gusta, espero que los que están anotando esta prédica o les gusta anotar, anoten esa frase. No basta con orar. Jesús estaba muy consciente, amigos míos, muy consciente de que no bastaba solamente con una oración para combatir el mal. Para combatir el mal, las fuerzas malignas, el imperio, el lado oscuro de la fuerza, hablando, ¿verdad?, como Star Wars, para combatir el lado oscuro de la fuerza, las fuerzas, ¿verdad?, que confluyen para hacer el mal a este mundo, no basta solamente con la oración. Hay una película chilena, que también, si ustedes la pueden ver, véanla, que se titula así, No basta con orar. Es una película que se estrenó como en los años 70. Y en la portada, es muy bonita, porque en la portada sale un sacerdote con una piedra, como tirando una piedra. Y puede ser muy chocante para algunos, pero está muy bien ilustrada.
Porque esta película retrata acerca de un sacerdote o algún grupo de sacerdotes católicos que confrontan la maldad de este mundo y no la confrontan solamente con la oración. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que nosotros como cristianos o comunidad hemos dependido o hemos caído solamente en el acto de orar? ¿Que solamente hemos dependido de la oración para hacerle frente a los males de este mundo? Yo creo que sí. Yo creo que como iglesia en general, solamente nuestra propuesta es oración. Oremos, ¿verdad? Vamos a orar por eso. No sé si ustedes se acuerdan, yo no quiero hacer apología ni decir si es que era correcto o no el tema del estallido social, que cada uno tendrá su opinión, pero una de las cosas que vi mucho en las iglesias era no nos vamos a involucrar, solamente ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. ¿La iglesia qué tiene que hacer? La iglesia tiene que orar. Y pareciera que no estábamos entendiendo realmente el significado de lo que era para Jesús combatir el mal, ¿verdad? Yo creo que Jesús la tenía muy clara. Para combatir el mal, para combatir las fuerzas malignas de este mundo, no basta solamente con orar. Porque Jesús se hubiese quedado solamente con la oración del Padre Nuestro. Decirle al Padre, Padre, líbranos del mal. Perfecto. Pero no. Jesús tenía una propuesta. Jesús tenía un proyecto para este mundo. Jesús tenía una alternativa para este mundo. Jesús tenía una contrapropuesta para el lado oscuro de la fuerza, diría George Lucas, ¿verdad? En Star Wars. Jesús tenía no solamente una oración para solucionar el individualismo, la apatía, la falta de amor de este mundo. No solamente tenía una oración. Porque, amigos míos, el mundo, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro entorno no se cambia solamente con la oración. El mundo va a ser transformado por un proyecto, por una propuesta, por una forma nueva de vivir. Y esa propuesta, y esa nueva forma de vivir, y esa nueva alternativa, y este nuevo camino, Jesús, ¿cómo lo llama? ¿Cómo llama este nuevo camino Jesús? Esta ya no es una oración, sino es una propuesta para el mundo. ¿Cómo lo llama Jesús? A ver, ¿qué me puede decir? Reino de los cielos. Reino de los cielos. El reino de los cielos. Muy bien, me encanta que hayan dicho eso al tiro, porque sé que se le han quedado grabado muchas de las clases que hemos tenido, las conversaciones que hemos tenido. ¿Pero dónde la viste? Ya. ¿Quién está peleando? Hágale combate a las fuerzas del mal. Baby Yoda. Estamos presenciando un verdadero conflicto entre el bien y el mal. Amigos. ¿A dónde la viste? De nuevo. Chium. Ya está bueno ya. Nada, mentira. Jesús no solamente, de nuevo, quiero ser muy reiterativo con esto. Jesús no solamente le presenta al mundo una oración. Jesús le presenta al mundo un proyecto de vida, una propuesta de vida. Y a ese proyecto y a esa propuesta Jesús le llama lo que ustedes dijeron, el reino de los cielos. Pero ojo, ¿me está tomando atención? ¿Sí o no? El reino de Jesús no le presenta al mundo a la iglesia. Jesús no les dice al mundo, yo les presento una comunidad de fe para transformar el mundo. Jesús no dice eso. No hay ninguna parte de los evangelios que Jesús, como contrapropuesta a las fuerzas del mal, le presente una comunidad. Jesús nos dice, voy a crear y fundar la iglesia para hacerle frente a la maldad y al proyecto humano. ¿No? Jesús nos dice que la solución para el mundo es la iglesia. Uy, a nosotros que nos gusta tanto la iglesia, pues, amigo. De hecho, somos una iglesia. De nuevo voy a repetir la última frase. Jesús no le propone al mundo una iglesia para que el mundo sea transformado. No es la propuesta de Jesús. No es la propuesta de Jesús. Por eso quiero que anoten muy bien esto. Y yo sé que algunos lo han anotado porque lo hemos dicho en otra ocasión.
El reino de los cielos, primero, no es la iglesia. El reino de los cielos tampoco es un lugar fuera de este plano terrenal, porque es muy común que se piense que cuando se habla reino de los cielos es como que fuera un lugar más allá. No es el paraíso, no es un lugar después de la muerte, no es un lugar que está fuera del plano terrenal. El reino de los cielos es el proyecto que Dios tiene para combatir las fuerzas del mal. Lo estoy resumiendo así. Sé que para algunos tal vez es un poco más amplio, pero quiero resumirlo así para que entendamos esta analogía que hice con Star Wars, ¿verdad? El lado oscuro de la fuerza, las fuerzas malignas, el egoísmo, la apatía, la falta de amor, la falta de perdón, la ira, la venganza, el miedo, se combate con el proyecto que Dios le propone al hombre. Y ese proyecto se llama el reino de los cielos. Por eso no basta solamente con orar, amigos. Dios, cuando entra a este mundo a través de Jesús encarnado, entra con una propuesta para el hombre. Por lo tanto, aquí ya no estamos como Star Wars. Star Wars, ¿qué era? Lo dije en un inicio. Era el lado oscuro de la fuerza versus el poder de los Jedi. O, ¿verdad? La fuerza. En términos bíblicos, esto se traduce de la siguiente forma. El proyecto humano del hombre, nuestro, versus el proyecto de Dios. Estas son las dos fuerzas que están luchando, que están en una constante tensión, que están en un constante conflicto, que están en una constante guerra. El proyecto humano y el proyecto de Dios. Estas dos fuerzas están chocando todos los días, amigos. Todos los días. Todos los días está chocando el proyecto, lo que propone este mundo, llamémosle mundo, ¿verdad? Versus lo que le propone Dios. Quiero que vayan a Mateo capítulo 11, versículo 12. Jesús lo traduce de esta forma. Este conflicto Jesús lo traduce de esta forma. Mateo capítulo 11, versículo 12. ¿Qué dice? Por favor, si alguien lo puede leer. Mateo, Lo tengo. Mateo, ¿cuánto? Perdón. capítulo 11, versículo 12. ¿Lo leo? Por favor. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién lo leyó? Ahí. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Se dan cuenta? Todo esto que hemos hablado, las palabras que yo he utilizado, este conflicto cósmico es violento. ¿Ya? Jesús lo tradujo así. Jesús entendió este conflicto entre la fuerza del bien y el mal. Jesús así lo entendió. Jesús ya lo tenía claro. Hay dos fuerzas que están actuando en este mundo. Y esas dos fuerzas son violentas. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios todos los días está tratando de ser opacado, tratando de ser aplastado, minimizado por el proyecto humano. ¿Y qué dice? Los violentos lo arrebatan. Eso no quiere decir que el proyecto de Jesús no es violento. El proyecto de Jesús es un proyecto de paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz. No sé, hay alguien que El proyecto de Jesús es un proyecto de paz. Pero Jesús tiene claro algo muy específico. Es que sí existe una violencia, sí hay una lucha, chiquillos. Y a esto quiero llegar. Si hay una lucha diaria entre lo que le propone Dios al hombre y lo que el hombre se propone para sí mismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahora a lo que estoy tratando de llegar o no? ¿Se entiende? O alguien que no me diga, ¿sabes que me perdí completamente? Jesús lo entendió. Desde los días de Juan el Bautista, esta cuestión es violenta. Estamos luchando el proyecto de Dios con el proyecto humano. Y estos dos están chocando. Todos los días están chocando. ¿Verdad? El proyecto de Dios sufre violencia, ¿verdad? Porque está en una constante lucha. Porque la alternativa de Jesús, amigos míos, la alternativa de Jesús para el hombre, todos los días está buscando otras salidas, otros caminos, otras fuentes, otras fuerzas que la reemplazan. ¿Verdad? Y es una pelea, parece que es una guerra.
Voy a dar otro ejemplo. ¿Ustedes les gusta la Semana Santa, no? ¿Les gusta la Semana Santa? La Semana Santa para mí me encanta por toda la significancia que tiene, ¿verdad?, los últimos días de Jesús. Quiero que todos vayan en su mente e imaginen y empiecen a recordar la escena donde Jesús entra en un burrito a Jerusalén. ¿La han visto esa escena o no? Yo creo que todos hemos visto esa escena en la Pasión de Cristo, en Jesús de Nazaret, o en Monito. ¿Se acuerdan de esa escena? Jesús le pide a sus discípulos, vayan a buscar un burrito, y Jesús entra en un burrito a Jerusalén. Esa escena, amigos míos, refleja exactamente la lucha que hay entre el bien y el mal en este mundo. Jesús entra a Jerusalén, y por una parte de Jerusalén, Jesús entra con su proyecto de paz. Y la gente, ¿cómo lo recibe? Hosana, ¿verdad? Hosana en las alturas, ¿verdad? Entonces, Jesús entra pacíficamente a Jerusalén en un burrito. Pero por el otro lado de la ciudad, cuenta la historia que está entrando también a Jerusalén. ¿Quién está entrando? Pilato. Pilato entra con su caballería de guerra, con su caballería romana, y también está entrando a Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Jesús está entrando por una parte de Jerusalén con su proyecto de paz, con su proyecto de Dios, con el reino de Dios, y por otro lado está entrando Pilato a Jerusalén con este proyecto humano, de guerra, de conflicto. La entrada triunfal de Jesús, todas nuestras Biblias lo traducen como entrada triunfal. Hay algunos autores que no comulgan mucho con eso y dicen, esto no debería llamarse la entrada triunfal, debería llamarse la entrada subversiva, porque Jesús subversivamente le está diciendo a Pilato, tú tienes un proyecto de guerra, de paz, o sea, de guerra, de conflicto, de autoridad, pero yo le estoy presentando al mundo un proyecto de paz, un proyecto que viene de Dios. En Jerusalén, la última semana de Jesús, esa fue la constante, esa fue la lucha entre las dos partes, entre lo que le proponía Dios al mundo y la propuesta humana. Esta es la entrada. Este es un choque de propuestas, es un choque de los mundos. Jesús propone al hombre, ¿verdad? ¿The Chosen muestra eso? ¿Sí? Véanla entonces, no, es que yo no he visto The Chosen. Pero si The Chosen muestra eso, manda ahí la escena, Úrsula, porque son dos propuestas que van chocando. Es como una pelea de trompos, ¿verdad? Están ahí, en un constante conflicto. En un constante conflicto. La pregunta es, amigos míos, y la pregunta que cae de cajón, que yo creo que aquí muchos se la estarán haciendo en este momento, es decir, bueno, Josué, entiendo. Josué, mira, entiendo, ya me quedó claro, porque lo repetiste como 20 veces, que hay un conflicto entre el bien y el mal, y que Dios tiene un proyecto para el hombre, y el humano tiene su propio proyecto. Pero la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿qué es el reino? O más bien, ¿cómo actúa este proyecto de Dios hoy? Porque de nada sirve que yo les dé el concepto, ¿verdad? El reino, pero ¿cómo actúa eso hoy día? A ver, sí, claro, ya entiendo que Jesús tiene una propuesta para el hombre, pero ¿dónde la encuentro? Porque, ojo, de nuevo, vuelvo a repetir, esa propuesta no es la iglesia. Que se abran muchas iglesias, ¿verdad? No quiere decir que las fuerzas del mal están siendo combatidas por el proyecto de Dios. Si el día de mañana sale una encuesta y dice que la iglesia cristiana creció un 120% respecto al año anterior, eso no es garantía de que el reino de los cielos o el proyecto de Dios está siendo eficiente en esta sociedad. Porque Jesús no predicó la iglesia. Jesús predica el reino. Entonces, Josué, la pregunta es, ¿qué es el reino? ¿O cómo actúa el reino de Dios en nuestra sociedad? Y para eso vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 30. Marcos 4:30. Amigos, vamos, que esto es apasionante. Marcos 4:30 dice lo siguiente, del 30 al 32. Vamos a leer la Reina Valeria, porque es la que todos tienen. Pero después yo voy a leer otra versión. Yo la leo. Marcos capítulo 4, versículo 30.
Y me encanta porque Jesús responde esta pregunta literalmente. Miren como parte de este versículo. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen o no? Marcos capítulo 4, versículo 30. Jesús parte diciendo esto, me dice, Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Eso dice la NTV. ¿Alguien tiene otra versión aparte de esta o no? De Marcos 4:30. Porque mi versión NTV dice, Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿O qué relato emplearé para ilustrarlo? ¿Hay alguien que tenga algo diferente, distinto? Yo tengo otro. ¿Qué dice? Dice, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Jesús se hace esta misma pregunta, amigos. Jesús se está haciendo exactamente la misma pregunta que nos hacemos todos ahora. Entendemos el conflicto, entendemos el choque de los mundos, entendemos el choque de propuestas. Pero la pregunta es, ¿dónde lo vamos a encontrar, verdad? ¿O de qué forma se representa el reino hoy día? Yo me imagino siempre esto. Yo imagino que Jesús está con sus discípulos y le dice a los discípulos, amigos, ¿dónde vamos a encontrar la propuesta de Dios al hombre? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo combatimos las fuerzas del mal? ¿De qué forma? ¿En qué contexto? Y Jesús da una de las parábolas más hermosas, más breves, pero más hermosas de todas sus parábolas, que me desconcentré con el chat. Dice, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Y qué relato emplearé para ilustrar? Y dice así, es como una semilla de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece, llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Ahí está el reino. Así podemos representar el reino de Jesús. Jesús de nuevo dice, a ver, ¿cómo le ilustro dónde está el reino? ¿Qué hago para demostrarle a mis oyentes dónde pueden encontrar las fuerzas que le vas a combatir al mal de este mundo? Y el reino de los cielos se representa como un pequeño grano de mostaza, que cuando se siembra, se transforma, crece, y en su crecimiento incluso le da cobijos a las aves del cielo, a los pájaros, para que hagan nido ahí. Ese es el proyecto. Ojo, Jesús comparó el reino de los cielos, si quieren lo anotan, para que lo tengan ahí claro. Jesús no comparó el reino de los cielos con un ejército. Jesús no dijo el reino de los cielos es un ejército. Jesús no dijo el reino de los cielos es un grupo de creyentes o una comunidad cristiana. Jesús no dijo que el reino de los cielos es una fuerza poderosa, porque una fuerza poderosa va a combatir a las fuerzas poderosas del mundo. No. Jesús dijo, lo voy a comparar con una sencilla, una pequeña, desechada semilla de mostaza. Ahí radica la grandeza del reino. Jesús de alguna forma está diciendo lo siguiente, estoy terminando, ¿me están tomando atención? ¿Me están tomando atención? Jesús dice de alguna forma lo siguiente, el reino, el proyecto que tengo para ustedes, amigos, humanos, raza humana, creación mía, la propuesta del Padre es comparable a una pequeña semillita que cuando es sembrada crece. O sea, las fuerzas del mal, del maligno, de este mundo no se van a combatir con una fuerza más poderosa del bien o similar del bien. No, son los pequeños actos de amor, amigos míos. Los pequeños actos de amor. Los sencillos gestos de compasión. Los insignificantes momentos de servicio, de empatía, de solidaridad, de ternura, los que le hacen frente a las fuerzas del mal. Ahí nace el reino. Ese es el proyecto que Dios tiene. Por eso, chiquillos, nosotros como iglesia nos perdemos tanto en la parafernalia, porque queremos combatir a este mundo, queremos combatir la fuerza del reino con una vigilia, con una oración, con un espectáculo, trayendo al cantante más famoso.
Yo no sé si ustedes han visto, hay un video que sí es bonito, es lindo porque como que te eriza la piel. Ese video que hay un estadio entero de amigos brasileños cantando esa canción, Jesús. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Es bonito, a mí me gusta, lo puedo experimentar y yo creo que si estuviera ahí también cantaría y se me erizaría la piel. Pero ojo, Jesús no está comparando el reino de los cielos con cosas magníficas. Jesús no está comparando el reino de los cielos con multitudes. Jesús no está comparando el reino de los cielos con un conglomerado de gente que le adore. No. Jesús está diciendo el reino de los cielos, tú lo encuentras y está representado por las cosas más insignificantes de la vida. Por lo más pequeño. Incluso por las cosas que ni siquiera son apreciables a nuestra vista. E incluso, amigos míos, el reino de los cielos se encuentra con las cosas que creemos que son ineficaces. Ahí nace el reino. Esa es la propuesta de Dios para este mundo. Cuando tú tienes un gesto de amor con quien sea, tú estás siendo una constructora y un constructor del reino. Por eso, amigos míos, no nos perdamos en esta hambre de protagonismo que tiene la iglesia por ser vista. No nos perdamos en la parafernalia, en lo extravagante, en lo musicalmente correcto. El reino de los cielos, Jesús dice, es comparable a esto pequeño. Los pequeños gestos de amor que nosotros hacemos con el otro, los pequeños gestos de servicio, de compasión, son lo que Jesús propone como proyecto de vida para el hombre. Amigos, toda fuerza del mal, llámele ustedes como quiera. Si quiere ponerle fuerza demoníaca, llámele fuerza demoníaca. Si quiere ponerle fuerza del mal, el lado oscuro de la fuerza, todo eso no es combatido por una propuesta extravagante, sino por pequeños actos en la vida cotidiana. Y eso es lo que le está tratando de explicar Jesús a sus seguidores. Es decirles, no se confundan con la grandeza, no se confundan con el poder. Por eso, amigos míos, la iglesia o el reino de los cielos no necesita el poder para transformar el mundo. El reino de los cielos no necesita la política para transformar un país. Por eso es una opinión muy personal, pero estoy en muy desacuerdo estos candidatos políticos cristianos que creen que desde la política pueden transformar la sociedad. Sí, porque soy cristiano. No. La sociedad no se va a transformar por políticos cristianos, ni siquiera por un proyecto político cristiano. La sociedad se transforma por pequeños actos de amor, de servicio, de compasión. Cuando nadie te ve, cuando nadie está viendo lo que tú haces y vives el proyecto de Dios, así se transforma la sociedad. Hay un libro que estamos leyendo nosotros en la comunidad del libro que se llama de Lucas McNean, que habla un poco de esto. ¿Por qué la iglesia tiene que necesitar el poder político para creer que puede transformar la sociedad? No necesitamos de fuerzas políticas ni coaliciones políticas para que el proyecto del reino de los cielos se haga real. Solamente necesitamos estos pequeños gestos de amor, de servicio, de humanidad, de solidaridad, de ternura frente al otro. Vamos a poder hacerle frente, amigos, a las fuerzas del mal cuando entendamos que el reino de los cielos no es la iglesia, que el reino de los cielos no es un culto presencial, que el reino de los cielos es el convivir diariamente en esta sociedad, transformándola con actos pequeños de amor. Por eso, amigos míos, quiero terminar esta predicación con la siguiente frase. No nos basta solamente con creer en Jesús, tenemos que creerle a su proyecto. No basta solamente con creer en Jesús, amigos. Nosotros tenemos que creerle al proyecto de Jesús. ¿Por qué soy cristiano? Si usted me pregunta. Porque creo en el proyecto de Jesús y este proyecto que puede transformar la sociedad. Este proyecto sufre violencia, claro, Jesús lo dijo. El reino de los cielos está siendo constantemente atacado por las fuerzas violentas de este mundo, por la opresión, por la maldad de este mundo. Pero nosotros tenemos que hacerle frente con estos pequeños actos de servicio, no con estos actos de extravagancia. Fuerte, ¿no? Porque nosotros como iglesia siempre hemos tenido la mentalidad
de que le vamos a hacer frente al diablo, llámelo como lo digo, llámelo como usted quiera llamarlo, con cosas magníficas, grandes, extravagantes. No, no, no. El reino se vive en la sencillez de un grano de mostaza, que nadie lo ve, pero cuando crece, incluso su árbol puede dar sombra a aquellos pequeños pájaros. Qué lindo que nuestro gesto de amor pueda ser de sombra, de frescura, de amor, de contención y compasión para estos pequeños pajaritos que pasan en nuestra vida diaria y puedan encontrar en nuestro gesto un refugio. Que nuestro gesto de amor sea un refugio para el mundo, no para nosotros. Chiquillos, no nos sirvamos entre nosotros. John Wesley decía: mi parroquia o mi iglesia es el mundo. Nuestra iglesia, nuestra parroquia es el mundo, no es la iglesia la casa. Transformamos este mundo con estos pequeños gestos de amor. Ese es el reino, ahí se encuentra. En la niñez desechada, descartada, insignificante, pisoteada, ahí nace y crece el reino. Quiero terminar esta predicación, amigos míos, con Romanos 12:21. Yo creo que lo entendió súper bien aquí el amigo Pablo. El amigo Pablito lo entendió súper bien el mensaje de cómo se combate el mal de este mundo. ¿Quién lo puede leer? Romanos 12:21. ¿Se lo puede leer? Tatúenselo si quieren, o pónganlo ahí en su biografía de Instagram. A los que les gusta. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Yo lo tengo. Sarai, ¿qué dice? Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué sencillo, qué bonito. No te dejes vencer por el mal, sino al contrario, vence al mal con el bien. Y como ustedes saben que yo no puedo desligarme del Señor de los Anillos, hay un personaje que dijo esto también, con otras palabras. Por eso admiro mucho al escritor del Señor de los Anillos, a Tolkien, porque Tolkien también como que captó mucho esta idea. Y en el personaje de Gandalf, creo que lo escribieron por ahí, dice algo muy parecido. Dice, Saruman, que es como el enemigo, dice, piensa que solo los grandes poderes pueden tener al mal controlado. Pero eso no es lo que yo he aprendido. Yo he encontrado que son las cosas pequeñas, los actos cotidianos de personas corrientes, los que alejan la maldad. Los simples actos de amor, de gentileza y de paz. Solo ahí encontramos el reino, amigos míos. No nos perdamos. No nos perdamos en querer hacer actuaciones gigantescas. Donde usted vaya, donde nosotros estemos, seamos constructores de este reino. No creamos solamente en Jesús, sino creámosle a su propuesta. No basta solamente con orar, amigos. Hay un proyecto que Dios encomendó a la comunidad. Y ese proyecto no es formar una iglesia. Y parece que suena medio contradictorio porque nosotros formamos una iglesia. Ese proyecto es vivir el reino, donde sea, y combatir las fuerzas del mal como un grano de mostaza. Oremos, amigos míos, oremos y pidámosle a Dios que podamos interiorizar aún más esto, que a veces es difícil, pero interioricemos aún más de qué se trata el reino. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos regalas, Señor, esta tarde ya. Señor, cuando pensamos en ti, Señor, queremos pensar en la propuesta que tú le das al mundo. Queremos pensar que hay muchas fuerzas, muchas fuentes, muchos caminos que nos ofrecen la salida fácil, que nos ofrecen el egoísmo, que nos ofrecen, Señor, el vivir para nosotros mismos, acumulando. Ayúdanos, Señor, a estar alerta y saber que ese no es tu camino, que ese no es el proyecto de Dios para el hombre, que el proyecto de Dios es el reino, y que este reino lo podemos encontrar, Padre, en los gestos más sencillos, más insignificantes, en el abrazo cuando alguien está triste, en prestar oídos, Señor, a una historia difícil, en acompañar
a los que lloran, a los que sufren, en alimentar, Señor, al que no tiene, a darle un espacio en nuestra casa, Señor, a aquel que lo ha perdido todo, Señor, a perdonar a quienes, Señor, han sido juzgados por este mundo. Ahí crece tu reino. Ahí el mundo se está transformando, Padre. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo, Señor, y a no perdernos, Señor, en la grandeza, Señor, de la iglesia, en la grandeza de la institución, sino encontrarnos contigo en lo sencillo del reino. En el nombre de Jesús, amén. Amén.